fosa posterior, y acá se nombra tallo cerebral, pero en realidad vamos a hablar de todo lo que constituye la fosa posterior con respecto a su contenido. Con respecto a qué sería la fosa posterior, es la parte más posterior inferior que constituye la cavidad craneana. Hacia anteriormente, en sus límites, podemos hablar que está constituido por el hueso temporal, su superficie posterior, o también hablar del dorso celar, que forma parte del hueso esfenoidal. Lateralmente vamos a encontrar más posterior el seno transverso del occipital, mastoides del hueso temporal y el seno petroso inferior, también podemos hablar más lateral anterior. Todos estos van a constituir una zona de indentación donde va a apoyar el tentorio, o sea, que va a dividir las estructuras en supratentoriales e infratentoriales. También como límite inferior podemos hablar de la fosa posterior en lo que sería el foramen magno. Bien, acá más o menos vamos a ver, este es un corte sagital en T1. Podemos encontrar bien clarito lo que constituye la fosa posterior. Por ejemplo, lo que hablamos recién, superficie superior, el límite superior, el tentorio, hacia atrás el hueso occipital. Acá encontramos, podemos nombrar el clivus, que el clivus está constituido por la porción basilar del occipital y el cuerpo del esfenoidal. Y con el contenido propiamente dicho encontramos el tallo en sentido céfalo-caudal, mesencéfalo, protuberancia o bulbo, o también conocida como médula oblongada. Hacia posterior el cerebelo, dividido por el vermis en dos hemisferios laterales y formando parte de lo que sería la circulación del dique cefalorraquídeo, el acueducto que conecta el sistema supratentorial con el infratentorial, es decir, hacia el cuarto ventrículo. Eh, Hablando del mesencéfalo propiamente dicho, vamos a encontrar que está constituido en este corte transversal que vemos, desde atrás hacia adelante, por el techo, que es propio del mesencéfalo, por el tegmento o tegmentum, que este se extiende en todo el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y los pedúnculos cerebrales hacia lo que sería la región anterior. Ya hablamos de cada uno de estos un poco. Este es simplemente un corte axial T1 a nivel de lo que serían los colículos inferiores. Vamos a ver qué encontramos más o menos en este corte. ¿Cómo está rodeada esta zona de nuestro mesencéfalo? Hacia adelante por cisterna interpeduncular, hacia atrás por la cisterna quadrigémina y lateralmente por la cisterna ambiens. Estructuras importantes a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, para entender el nacimiento, el origen aparente de los nervios, son los pedúnculos cerebrales. También el acueducto cerebral, importante porque de manera periacueductal vamos a encontrar los núcleos, es decir, el origen real de los pares. Y acá, bueno, los colículos cuadrigéminos inferiores, recordemos que tenemos 4 colículos cuadrigéminos inferiores y superiores, encargados de lo que eran el reflejo visuales, autonómicos y todo eso. Bueno, y acá una relación para ver más o menos, ya empezamos a ver cómo se comunica con el cerebro. Este es un corte más superior, a nivel de los folículos superiores, que podemos llegar a encontrar en este corte. Estos dos núcleos, la sustancia negra y el núcleo rojo, estos se encuentran conformados los núcleos profundos del cerebelo, forman parte de lo que sería el sistema extrapiramidal. Por lo que leí, estos núcleos podemos observarlos gracias a su alta vascularización y a su contenido en hierro. Nosotros podemos llegarlos a ver en lo que sería la resonancia. Y bueno, y acá vemos los folículos cuadrigéminos superiores. Con respecto a lo que serían las estructuras anatómicas que vimos recién y para evaluar el origen aparente de los pares craneales, en el caso del mesencéfalo encontramos el origen aparente de dos pares, el tercero y el cuarto. El origen real siempre va a ser el núcleo del par, propiamente del par propio, ¿sí? Siempre el origen real, es decir, los núcleos se van a encontrar en la parte posterior, que dijimos que era el tegmentum, que iba por todo el posterior del mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Pero el origen aparente, en este caso, del lóculo motor va a ser en la fosa interpeduncular. Entonces nosotros vamos a buscar acá el pedúnculo cerebral y vemos acá cómo nace el nervio oculomotor. A diferencia del cuarto par, que es un nervio que nace en la cara posterior del mesencéfalo, se decusa y luego se hace anterior para subir junto con el nervio oculomotor.
se hacen acá, pasa por la cisterna ambiens, que vimos que se rodeaba lateralmente el mesencéfalo, para hacerse anterior y seguir con el tercer par. Entonces, esas son las estructuras que vamos a ir teniendo en cuenta para ver el origen aparente de estos pares. Bien, con respecto a la protuberancia, eh, bueno, seguimos bajando por encima del mesencéfalo, por debajo del mesencéfalo. ¿Qué vamos a encontrar acá? También rodeado por cisternas, obviamente. Hacia adelante la cisterna prepontina, como vemos acá, lateralmente la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Eh, Después, esto es muy importante, el pedúnculo cerebeloso medio es con quien se comunica a lo que sería el cerebelo, también formando parte de la fosa posterior. El cuarto ventrículo vemos que forma la protuberancia, es la pared anterior de lo que sería el cuarto ventrículo. Como vimos recién, también formaba el acueducto y el cuarto ventrículo parte del contenido en la fosa posterior. Estamos haciendo como una síntesis de todos la anatomía que encontramos y cómo se van comunicando. Y acá el tegmentum, que sería la parte de atrás, encontramos lo que sería el origen real de los pares cráneos. La protuberancia vamos a encontrar que tiene una base y el tegmento pontino, que es lo que venimos atrayendo del mesencéfalo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la base? Está formado por todos los tractos de lo que serían sustancias blancas con las fibras transversales que forman los tractos córtico-espinales, etc. Y en el tegmento pontino vamos a encontrar lo más importante de esto, el núcleo de las sustancias gris, que son los núcleos de los pares cráneos. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, simplemente lo dejo para ir viendo cómo pasan los haces de sustancia blanca. Esto, no vemos estos núcleos así en el rezo, pero es como anatómicamente orientarnos por dónde pasaría. Esto sí, ya es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los pares que vamos a encontrar el origen aparente en lo que sería esta parte del tallo, del quinto al octavo par? En el quinto, este es el caso del trigémino, el núcleo, el origen real está en la parte del tegmento, como vemos acá, y el origen aparente es el brachiopontis, o lo que sería la cara anterolateral de esta parte del tallo, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Este es muy fácil verlo, el quinto par, que es el más robusto de todos los pares. Se dirige de manera anterior hacia lo que sería el cavum de Meckel, para después formar lo que sería el ganglio trigeminal. Todo el resto del recorrido, eso lo va a dar Agus en su clase. Ya simplemente acá vemos el origen aparente. Bueno, otras cosas a tener en cuenta, por ejemplo, de este tipo de pares, el abductor, el facial y el octavo par que vamos a ver acá comparten lo que sería origen aparente, que sería el surco bulbo protuberancial. En el caso del sexto par es justo por encima de las pirámides, que ya vamos a ver dónde se encuentran las pirámides más adelante. Vamos a encontrar, entonces nosotros nos orientamos a dónde vamos a encontrar el surco bulbo protuberancial, sería todo esto de ahí, y acá vemos el nacimiento del sexto par. En este caso tenemos el nervio facial, que también es en el surco bulbo protuberancial su origen aparente, y su núcleo es todo en el tegmento pontino, que acá lo señalamos, que es todo lo que veíamos que era más bien posterior. Bueno, acá tenemos el octavo par, el mismo origen aparente, el surco bulbo protuberancial. Acá ya podemos ver más o menos todo, el octavo, el séptimo y el sexto que estábamos viendo acá, y los terminamos reuniendo en esta imagen. Tenemos el vestíbulo coclear, el octavo, acá tenemos el nervio facial, y acá tenemos el sexto par, el abducción. Todos del surco bulbo protuberancial. Bien. Seguimos bajando, hablamos un poco de lo que sería el bulbo raquídeo, vamos a ir pasando. También seguimos rodeados por las cisternas, como venimos viendo. En este caso, hacia adelante, o sea, lateralmente, perdón, la cisterna del cerebelo lobular lateral, comunicada hacia el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Recién vimos que era el pedúnculo medio, cerebroso medio. Y ahora encontramos a ver que se observan más las estructuras del cerebelo. Empezamos a ver el vermis. ¿Qué vamos a ver acá? Nosotros tenemos que el bulbo se encuentra dividido por la médula ventral y el tegmento dorsal. Importante ver acá, en lo que sería la médula ventral, estas estructuras anatómicas, las pirámides y las olivas, porque nos va a separar el surco preolivar y retroolivar para conocer nosotros cuál sería el origen aparente de los pares que vamos a encontrar en este bulbo raquídeo. Todo originado de los núcleos, que sería el origen real en el tegmento,
y encontramos acá el origen. Bueno, esto simplemente también para como lo recién, vamos a ver por dónde pasan las fibras, cómo podemos ubicar los núcleos en el tegmento. Eso queda más como imagen sí. Entonces, bien, vamos a hablar del oso, un poquito de los nervios que pasan por esta zona. El oso faríngeo, su origen real es el núcleo motor común que se encuentra en la parte posterior, en el tegmento. Y el origen aparente es el surco retroolivar. Entonces nosotros teníamos acá las olivas y las pirámides, vamos a ubicarnos en nuestro surco retroolivar, por detrás de las olivas, posterolateral, y vamos a buscar acá el origen aparente de nuestro nervio, el oso faríngeo. Lo mismo con el resto. El vago también comparte origen aparente, que es el surco retroolivar. Buscamos el surco retroolivar y vemos acá el origen aparente del nervio vago, ¿sí? En el caso del par 11 vamos a encontrar, o accesorio también conocido, vamos a encontrar que este tiene dos núcleos, uno motor y uno que está propiamente acá en la médula oblongada o en la médula espinal. El origen aparente del surco retroolivar, nos ubicamos, como dije recién, buscamos la oliva, el surco retro y el origen de todos los pares que encontramos acá. El único que cambia, en este caso, es el nervio hipogloso, que tiene, bueno, el núcleo motor también en la parte del tegmentum, y el origen aparente es el surco preolivar. Nos ubicamos nuevamente en lo que sería la oliva, y buscamos acá el segmento anterior sería, y el origen, el único que nace en el surco preolivar, es el nervio hipogloso. En sí, esto es lo que más vamos a ver en los cortes cuando estamos estudiando el tallo, ¿sí? El origen de estos pares craneales. No vamos a ver los núcleos, o sea, no vamos a observar el núcleo y cómo nace el nervio y esas cosas en esta imagen por resonancia. Los núcleos no los vemos, simplemente sabemos dónde los podemos llegar a encontrar. Eh, Bien, y dos parámetros, lo que sería cerebelo. El cerebelo vamos a encontrar que se encuentra en la porción posterior de la fosa, que se encuentra dividido en el medio por el vermis, que se separa en dos hemisferios. A su vez, estos hemisferios o el cerebro en sí está separado por surcos en lóbulos anterior, posterior y flóculo nodular. Y estos mismos lóbulos a su vez se dividen en otros lobulillos, ¿sí? Más chiquitos. Es decir, que cuando nosotros hablemos de lóbulos, no nos referimos a una parte de hemisferio, otra parte de hemisferio, sino que tienen parte de vermis y tienen parte de hemisferio. Eso es siempre importante tener en cuenta. En el lóbulo anterior, ¿qué estructuras podemos llegar a encontrar? En lo que corresponde al vermis, que es lo más importante, la língula. Acá vemos los numeritos, no sé si llega a ver bien, va del 1 al 5. Entonces todo lo que acá diga 1, 4, 6, bueno, hasta el 5, constituye parte del lóbulo anterior. Las estructuras a tener en cuenta. Nosotros vamos a encontrar el lóbulo central, que forma parte del lóbulo anterior, y dentro de estas estructuras, en la parte del vermis, encontramos la língula, que la vemos acá arriba. Esta es una representación gráfica, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es esto. Después vemos acá el ala, como dice ahí, que sería esta del lóbulo central. Y después podemos encontrar acá lo que sería el culmen. Todo como vemos en mi línea media. Este es otro corte donde vamos a poder ver las mismas estructuras, como dijimos recién, la língula. Vamos a ir dejando todos los cortes para que después se orienten anatómicamente con dónde los podemos ver, porque ahí es como más fácil, me parece a mí. Después cuando vamos a otros cortes puede ser un poco más engorroso encontrar. Entonces encontramos en la parte de lo que sería el vermis, corresponde al vermis la língula. Más abajo encontramos lo que sería el culmen. Y bueno, acá ya no vemos específicamente el ala como la vemos acá, el lóbulo central. De acá lo mismo. Con respecto al lóbulo posterior, bueno, este es el más grande. Acá encontramos la mayor cantidad de lobulillos. Todo lo que sería la parte media del vermis, vamos a encontrar todas estas estructuras. El túber o tubérculo, el declive, tenemos un montón de lobulillos acá. Pero en sí lo más importante es determinar, bueno, a mí me dijo el pato que no nos vamos a orientar tanto en lo que sería cerebelo con los lobulillos específicamente,
sino como hacer toda una integración de la función del mismo. Vamos viendo otra estructura. Bueno, estos son otros cortes. Nada, el nombre de acá que podemos poder ver en otro tipo de corte, el de declives, que eso lo vemos bien clarito en todo, pero nada más que eso. Y bueno, el flóculo nodular, este está constituido por el nódulo y el flóculo. El nódulo es central y el flóculo es lateral. Nosotros, bueno, acá no me deja ver, pero esta sería como más o menos la constitución que tendría el nódulo para poder entender dónde lo vemos en cada corte. Pero el nódulo siempre lo vamos a ver más central y el flóculo de manera lateral. Acá cada uno estructurado, como dijimos, el flóculo lateral, lo vemos de esta forma, y el nódulo de manera central. Y por sí, también los núcleos del cerebelo, no es que lo mismo que en el tronco, no es que los vamos a ver propiamente dicho, el que sí podemos llegar a ver es el núcleo dentado, que es el más grande de los núcleos, pero todo lo que sería el fastigio o el globoso, el emboliforme, eso no tenemos una estructura anatómica, digamos, es el núcleo, ¿sí? Pero sí el dentado lo podemos llegar a ver. El dentado está de manera más lateral y el fastigio es más bien central. Eso sería todo. No sé si... No, está muy bien. Bueno, es un tema medio limitado en el coso posterior. La foto posterior en resonancia se estudia con algunas secuencias específicas que son un poco las que tenía ahí, que se llaman BIT, T2 y T1. Inician más bien un MIP o un T1 3D, y después algunas estructuras como los pares son una expresión penisa, que es un BIT T2. O sea, el cerebro estándar no tiene secuencias finas por todo lo posterior cuando hay algunos antecedentes puntuales de patología vestíbulo-coclear o facial o de trigémino, hacemos esos cortes más finos. Honestamente, los núcleos cerebro poco importa saber si justo estás en el fastigio, el dentado, no se ve, el dentado sí se ve, y después discriminar si justo está en el declive, culmen, etcétera. Poco importa ver el vermis, y después cuando ven felocerosis mucho más. Sí interesa conocer las cisternas o los espacios, digamos, subaracnoideos que rodean el tronco. A veces, digamos, los pares canales cuando hacen corte fino, sí se ven, el tercer par de siempre, y hablar de 7 y 8 y quinto, bueno, viste, el sexto par también se ve, cuarto más raro, porque nace de la cara más posterior lateral de la protuberancia y no se ve tanto, y después los faringios del lado, el corte más fino abajo también se ve. Pero siempre estamos hablando de los orígenes reales, los orígenes aparentes, los orígenes reales, y son un problema. Y obviamente que cuando uno quiere llegar un poco más fino, vamos a hacer la línea para identificar mejor la estructura muscular, y si hay la patología de ahí está limitada un poco a la patología tumoral, inflamatoria, mucho más. Bueno, el cerebro sí también obviamente tiene ACV, etcétera, pero de los pares craneales son tumores tipo tumores neurogénicos, o son cambios inflamatorios, o a veces metástasis electromagnéticas que van ahí. Y no mucho más. Después, honestamente, la anatomía es como medio difusa, porque en el tronco, cuando uno identifica el pedúnculo, fluorencia del bulbo medio ya está, y contigo son las cisternas peritroncales, los vasos que pasan por ahí, mucho más. No iramos tan finos en eso. Porque nadie va a decir esta lesión tan, qué sé yo, en el núcleo, en el declivo, en el culmen, en el brazo. Entonces, es difícil, no sé, sí, es un... Digo, tocó un tema que era medio corto para... Sí, no. Sí, hablé con Pati y me dijo como, cerebelo es como, claro, ¿no? Y de cerebelo me dice, no importa tanto los lobulíos, por eso ni me detuve, si no puedo estar de cada lobulío, es como, no sé. No tenía para decir, bueno, está hay una estructura social, peñas, etcétera, que se más con tomografía. Bueno, también obviamente tenéis la copia, la conducción celular y todo eso, que se pueden ver en esas secuencias BIC también, pero ya es parte de otra parte de la anatomía que pasa más. Sí, de pares. Y bueno, está. Gracias, Fede, por dar el tiempo a las clases. Gracias por haber venido.